hermanos. Del Señor. Puede tomar asiento en esta mañana. Antes de pedir que el pastor Manuel nos traiga un versículo y nos salude, quiero compartir con ustedes, allí está, es gratis, es para toda la iglesia. Yo lo voy a pasar en el grupo de la iglesia, se lo voy a pasar a evangelismo. Es por Zoom, en la comodidad de su casa, tomándose un café, tomándose un mate, comiendo unos bizcochos, una torta, lo que sea. Usted puede acceder en la otra página, está, comienza el 2/9, en la otra diapositiva, y es una excelente oportunidad ahí. Está del 2 al 30/9, hora 19:30 y es sin costo. Aprovechelo, mi hermano. Yo no lo puedo hacer porque tengo diplomatura en Biblia ese martes en el seminario, si no lo haría. Así que es para todos y es gratis, aproveche, hágalo. Así que le cuento a los que hace un tiempito que vienen y han seguido viniendo, y a los que nos visitan hoy, bienvenidos a este lugar, que tenemos un grupo donde pasamos devocionales y las informaciones de la iglesia. Si usted quiere acceder a ese grupo, allí habla con Beatriz, deja su celular, su nombre y lo incluimos ahí para que usted esté al tanto. Aproveche, es gratis, no cuesta nada, está en su casa con el celular o la computadora prendida y es para que usted pueda evangelizar mejor. La iglesia que deja de evangelizar dejará de ser evangélica. Amén. Ahora sí, antes de ir a la prédica, yo quiero pedirle al pastor Manuel, que nos visita en esta... Manolo para los más íntimos, pero como yo le digo Manuel, José me dijo, se llama Manuel, nosotros le decimos Manolo. Bienvenido, hermano, algún día lo tendremos predicando por aquí, así que queremos recibir sus saludos y una palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Qué lindo verlos, una iglesia animada, una iglesia que tiene esperanza. Permiso, pastor. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. ¿Se anima a decirle al Señor, yo estoy aquí, en este lugar, para hacer que tus propósitos se cumplan en esta tierra? Amén. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Verdad que sí? Dios cuenta con ustedes, como cuenta conmigo, cuenta con el pastor, cuenta con todos nosotros para este propósito. Amén. Y sabe una cosa, que el tiempo es corto, así que no debemos de distraernos en otras cosas, ¿verdad? Porque el mundo nos está apurando. Amén. Yo le pedí al Señor que me diera una palabra a compartir con ustedes. Hace mucho que el Señor me inquieta con esta palabra. Como nos mueve el piso esta palabra. Yo quiero compartir unos versículos con ustedes para llegar a esta conclusión. La parábola del sembrador. Y dice, juntándose, está allí en Lucas, ¿verdad? Capítulo 8, el verso 4 en adelante. Y dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno.
hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros les es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, fíjese qué maravilla. Le preguntaron sus discípulos y él dijo: a vosotros he dado a conocer el misterio del reino de Dios. Y usted sabe una cosa, que la iglesia de Cristo es el misterio del reino de Dios en la tierra. Yo les confieso que hace unos cuantos años que estoy en el camino del Señor, más de 40, pero nunca había descubierto esto. Ahora un día escuchando, el que ya no está entre nosotros, ya partió el evangelista Gigi Ávila, y hablaba acerca del misterio de Dios. Y yo dije, que empecé a hurgar, y entonces llegué al descubrir que su iglesia establecida en esta tierra es el misterio de Dios para el mundo. Porque que tú te muestres al mundo y de un día para el otro mucha gente que está perdida en el mundo se convierta al Señor, es un misterio. Es algo que mucha gente no espera. Pero este es el propósito de Dios con su iglesia. Así que, hermanos queridos, les animo, les aliento que ustedes se agarren de Cristo y digan: Señor, yo quiero que tu misterio se cumpla a través de mi vida. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Y el título del mensaje en esta mañana es: no es una tragedia, es un plan perfecto del Señor. Antes de que leamos allí, yo voy a usar la Nueva Versión Internacional. Hay una placa que le di a Lucía, que dice así en Génesis capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Miren, yo les confieso que en una reunión donde todos estaban tirados en el piso y gritaban, de pastores, yo no estaba recibiendo nada y entonces le pregunté al Señor si el problema era yo. Me aparté a un costado y el Señor me dijo: te daré lengua de sabios, te mostraré los tesoros bien escondidos para que le hables a mi pueblo. Y en Isaías dice que el que predica la palabra tiene que ser como un minero que cava y cava hondo hasta que encuentra las piedras preciosas y las saca a luz y las expone para que todo aquel que la vea pueda ver esa piedra preciosa que estaba oculta, pero alguien la tuvo que desenterrar. Querido hermano, querida hermana, antes de ir al mensaje simplemente le quiero decir una cosa. Si usted quiere ser un buen cristiano, si quiere ser un buen líder, si quiere ser un buen pastor, lo primero que tiene que hacer es ser un buen conocedor de la palabra de Dios. Hoy hablaba con alguien antes de empezar el culto. Usted se va a dar cuenta de que se está perdiendo manjares en la Biblia, simplemente por ya conocerla, por ya haberla leído o por leerla apresuradamente. La Biblia debe de leerse muy detenidamente, y no importa si un capítulo le lleva una semana, un mes o un año. La Biblia no debe leerse alocadamente, y hoy va a ver por qué. Hoy el Señor nos va a hablar.
¿Te ha ocurrido alguna vez que te ves envuelto en algún problema o dificultad y no comprendes por qué? Muchas veces. Sin embargo, debemos comprender que muchas veces Dios permitirá injusticias, entre comillas, acabamos de leer. Ustedes pensaron hacerme mal y era injusto lo que le pasó a José. Sus propios hermanos lo tiraron en una cisterna, lo vendieron como esclavo. Pero al final de la historia, José puede decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. A veces aparecen injusticias, entre comillas, en nuestra vida y no entendemos por qué, pero es solo para manifestar su gloria y llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida. Salvando las distancias entre José y el personaje que vamos a tratar hoy, vamos a encontrar una coincidencia muy buena y es la siguiente. Dios usa los planes malvados de los hombres en contra de nosotros para manifestar su gloria y dar a conocer su nombre. Hechos capítulo 23, versículo 1 al 11, vamos a leer. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó que los que estaban cerca de Pablo lo golpearan en la boca. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Miren qué interesante el versículo 5. Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que algunos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un gran altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, y los fariseos en cambio reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevarlo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también des testimonio en Roma. Juan Bunyan fue un predicador que en el 1660 fue encarcelado. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios sin tener una licencia estatal. Así que las autoridades lo llevan y le dicen, Juan Bunyan, lo único que tú tienes que hacer para quedar en libertad es dejar de predicar. A lo que lo quisieron convencer y le dijeron, piensa en tu familia. Tienes 4 hijos y la más pequeña es ciega, ellos te necesitan. Y Juan Bunyan los miró y le dijo, si me sueltan esta noche, mañana mismo estaré predicando en la calle. Eso lo llevó a que Juan Bunyan estuviera más de 12 años preso. Pero esa prisión se convirtió en la gran oportunidad para él de escribir un libro que me regalaron Noelia y Matías, El progreso del peregrino. Ese libro, escrito por un hombre en prisión, terminó siendo un bestseller, que es el segundo libro más vendido de la lengua inglesa después de la Biblia,
y que Dios ha usado para salvar a miles, a millones a través de la historia. Así que Juan Bunyan, sin siquiera imaginarlo, en una fría prisión, 12 años preso injustamente por predicar el Evangelio, terminó escribiendo un libro que terminó salvando la vida de miles, que ha sido traducido en más de 200 idiomas, y hay testimonios por todo el mundo de gente que ha sido salvada a causa de haber leído El progreso del peregrino. Lo quisieron callar. Sin embargo, el mensaje desde la prisión fue mucho más efectivo que lo que habría sido su mensaje si Dios lo hubiera dejado en la calle. Dios hace cosas así. Dios llevó a un hombre bueno que predicaba su palabra a una prisión 12 años, porque en esa prisión Dios se iba a glorificar. Dios se va a glorificar en tus problemas. Dios se va a glorificar en tu necesidad. Dios se va a glorificar en tus cadenas. Porque es en medio del dolor, de la angustia, de la tristeza y de la escasez que aprendemos a conocer a Dios. Que Dios se glorifica, muestra su gloria y recompensa a aquellos que esperan en Él. ¿Cuántos dicen amén? Lo quisieron callar. En Hechos 23 y 24 veremos que los hombres no pueden frustrar los planes del Señor. No pueden. En cambio, Dios usa esos planes para que el Evangelio corra y sea glorificado. Desde el versículo 1 al 11 que hemos leído, vemos el juicio de Pablo ante el Sanedrín. Los judíos, el Sanedrín estaba compuesto por judíos que guardaban la ley y juzgaban las cosas religiosas. Pablo es presentado delante del Sanedrín, versículo 1 del capítulo 23. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Con toda buena conciencia. Yo tengo una buena conciencia, decía Pablo, delante de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo había sido limpiado y perdonado por Jesucristo. Mi conciencia está tranquila. ¿Tu conciencia está tranquila? ¿Realmente has sido perdonado? ¿Has nacido de nuevo? Yo creo que va a haber nacimientos nuevos. No importa si hace tiempo que venís a la iglesia. No estoy hablando de venir a la iglesia. Estoy hablando de nacer de nuevo, de entregar tu vida completamente al Señor. No es lo mismo venir a una iglesia que ser cristiano. Venir a una iglesia es venir a una iglesia. Y ser cristiano es ser un hijo de Dios, limpiado, perdonado. Y dice la Biblia que si nuestra conciencia nos acusa, aún mayor que nuestra conciencia es Jesucristo. Y que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, nuestro Señor. Estos judíos sabían el pasado de Pablo. Pablo había perseguido a la iglesia, era uno de ellos. Ellos quizás les decían: vos que te haces el coso si vos estabas cuando apedrearon a Esteban allí en el capítulo 7 y tenías la ropa y festejabas que los mataran. No era fácil. Pablo tenía un pasado, como vos y como yo. Pero Pablo no permitió que su pasado lo condenara. Porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y que somos nueva criatura cuando venimos a Jesucristo. Sin embargo, aún en la iglesia hay gente que vive atada a su pasado y no logra tener esa buena conciencia que Pablo tenía. ¿Por qué Pablo tenía una conciencia nueva? Una buena conciencia. Porque Pablo había nacido de nuevo en Cristo. Y su pasado ya no lo condenaba, aunque las personas sí lo hacían. Esto es tremendo. Las personas podrán condenarnos por nuestros errores pasados, pero Dios no. Porque Él nos perdona, toma nuestros pecados y los echa en lo profundo del mar.
Y alguien dijo por ahí, pone un cartelito que dice, prohibido pescar. Aunque a muchos de nosotros nos encanta pescar en peceras ajenas. Pero ni se nos ocurre echar un anzuelo en nuestros propios pantanos, donde están nuestros pecados más horrendos, que han sido totalmente perdonados por el Señor. Y esta gente era así. Estaba juzgando a Pablo. Y ahora vamos a ver algunas cosas que yo quiero rescatar y quiero enseñarles en esta mañana de parte del Señor. Entonces el sumo sacerdote entiende que Pablo está blasfemando y ordena darle una bofetada. Qué vergüenza, qué feo. ¡Pah! En la boca. Versículo 2. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Ananías era la autoridad máxima de la religión en Israel, pero era codicioso, violento y corrupto. Aquí le vamos a dar la orden de que golpeen a Pablo. ¿Saben? Esto era ilegal. Estaba prohibido que se golpeara o azotara a una persona sin antes ser juzgada. Y Pablo no había sido juzgado aquí. A veces, y solo a veces, los que están en autoridad y tienen alguna autoridad humana, y tristemente a veces dada del Señor, se creen con el derecho de bofetear en la boca a aquellos que no piensan lo mismo que él. Aquí vemos un hombre que tenía autoridad, pero no conocía al Señor. Sería, sí, la máxima autoridad de Israel, el jefe del Sanedrín. Pero de amor no conocía nada. De perdón y de misericordia no conocía nada. Ojo con la religión, porque la religión te condena. Y la religión se trata de lo que el hombre pueda hacer para llegar a Dios. Pero el cristianismo se trata de lo que Jesucristo ya hizo en una cruz para que nosotros seamos salvos en Él. Aquí tenemos un hombre que es egocentrista, es autoritario, cree que solamente él tiene la verdad y nada más que la verdad. No acepta ni siquiera discusiones y manda a golpear a alguien solo porque piensa diferente. En el versículo 3, claro, Pablo se enoja, como nos enojaríamos nosotros, imagínense, péguenle en la boca, ¡pa! Miren el versículo 3, qué interesante. Hipócrita, le dijo Pablo, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen, sin haber sido yo juzgado. Usted que tanto se jacta de que cumple la ley, está violando la ley porque me mandó golpear sin antes yo ser juzgado. Pablo estaba haciendo referencia a una profecía de Ezequiel que habla de los falsos profetas y que dicen que son como una pared blanqueada o craqueada con cal. Cuando le quedaba, ahora sucede a veces, la pared torcida, no importa, dijera mi amigo Pablo, la arreglamos con un reboque y no se ve. Entonces en Ezequiel 13 llenaban de cal las paredes porque habían quedado mal y tenían fisura, las revocaban por fuera y se veían blancas, pero estaban partidas, craqueadas por dentro. Esta profecía se va a cumplir 10 años después, porque este Ananías era pro Roma, estaba a favor de Roma, y se levantan unos rebeldes y van a buscarlo al palacio donde él está, y lo sacan afuera y lo terminan matando a él y a su hermano. Pablo se enojó. ¿Usted qué hubiera hecho si le pegan en la boca? Pablo era humano. A Pablo le dolía. ¿Y cómo nos duele cuando nos castigan por estar haciendo las cosas bien? Pues si estamos haciendo las cosas mal, bueno, me lo merecía. Pero Pablo no se merecía esto. Así que
Supuestamente me estás golpeando por haber violado la ley y vos violás la ley mandándome a golpear cuando ni siquiera me juzgaste todavía. Sin embargo, hay algo que sigue. Y esto quiero que usted se lo grabe. Mire, si Dios lo va a usar a usted, esto es uno de los parámetros que tiene que aplicar. Sin embargo, hay algo que sigue acerca de Pablo que debe hacernos reflexionar mucho, querida iglesia y queridos líderes, futuros pastores, maestros y evangelistas. Mucho. Pablo no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Pablo visitaba muy poco Jerusalén y no lo conocía. Así que Pablo se disculpa, no por miedo a Ananías, sino por su obediencia y el temor a las Escrituras. Versículos 4 y 5, vamos a leer. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo responde: hermanos, no me había dado cuenta que es el sumo sacerdote. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Miren, Pablo era un hombre seguro y valiente, pero era manso. El problema de muchos de nosotros es que no podemos coincidir esas dos cosas. El problema de nosotros es que muchos somos muy corajudos y muy valientes, muy cuello en alto, pero nos cuesta ser mansos. Jesucristo dijo: ser mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren, yo siempre he sostenido que la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Yo no necesito andar gritando, ni tratando mal a la gente, ni diciendo: si no me haces caso, no serví nunca más en esta iglesia. Pablo la tenía clara. A veces nosotros nos cuesta coordinar estas dos cosas. Pablo tenía valentía, pero también era manso y obediente a las Escrituras. ¿Qué nos enseña esto? Escuche. El tener razón no es una excusa para pisotear la autoridad que Dios puso en la iglesia. El tener razón no es una excusa para pisotear la autoridad que Dios puso en la iglesia. El que tenga oídos, que oiga. Pablo no solo se disculpa, sino que es súper inteligente, llevando la discusión al punto central por lo que se le estaba juzgando. Mateo 10:16 dice que: he aquí yo los envío en medio de lobos, sean astutos como serpientes y mansos como paloma. Entonces Pablo en el versículo 6, miren qué vivo que fue Pablo. Versículo 6 del capítulo 23. Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. ¡Pum! Tiró la bomba ahí. La mitad eran saduceos, la mitad eran fariseos, y él está ahí y le dice: muchachos, porque exclamó la voz, me están juzgando acá porque yo creo en la resurrección de los muertos. Y los fariseos eran lo que ellos creían, y los saduceos eran lo que ellos no creían. Es gracioso, en verdad. ¿Saben que tenemos que pedirle sabiduría e inteligencia a Dios aún para discutir? A veces no tenemos que hacer nada. A veces tenemos que dejar que Dios sea Dios. Y nuestros enemigos, los que nos acusan, terminan peleándose entre ellos. Es gracioso. Saduceos creían solamente en los 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco. No creían en la resurrección, no creían en el Espíritu, no creían en nada sobrenatural. Y estaban sentados acá jugando a Pablo. Voy a hacer, no es que sean saduceos, sino que vamos a hacer una representación. En cambio, los fariseos sí creían en todo esto y estaban de este lado.
Así que el Sanedrín se parte en dos, versículos 7, 8 y 9. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. El versículo 8 explica lo que dijimos recién. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, sí reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no puede haberle hablado un espíritu o un ángel? Escuche. Aquí están los fariseos, que son como una hoja llevada por el viento. Van para donde les conviene. Ojo con los religiosos. Hoy también hay fariseos en la iglesia. Hoy te condenan y mañana te aman. Tremendo pastor, comparten las prédicas en Casa de Paz, sí que hay unción. Y al otro día no te pueden ni ver, te difaman. Sos el peor pastor, sos la peor iglesia. Esa gente, buscando protagonismo, son como el corcho. Van para donde los lleva la corriente. Y el día que no se les hace caso, terminan decidiendo simplemente que lo que les servía hasta ayer, hoy ya no les sirve más. Ayer te amaban, hoy te condenan. Ayer eras un gran pastor y eras una gran iglesia, hoy no sirve para nada. Tenés que pedir espíritu de discernimiento. Dios no está ahí, un poco más que somos emisarios del infierno. Yo me pregunto, ¿en un corazón así puede habitar realmente el Espíritu Santo? Porque del buen tesoro del corazón habla la boca del hombre. A mí me buscan y me buscan y me buscan y me buscan la reacción. Pero si hay algo que Dios me dio, fue paciencia y dominio propio. Y entiendo que a veces es mejor quedarse callado, porque Dios es el que hace justicia y el que tarde o temprano pone cada cosa en su lugar. Aquí están los fariseos. Hoy te aman y mañana te condenan. Hoy les servís y mañana sos la peor escoria. Así son. Van para donde les conviene o donde pueden encontrar protagonismo y sacar rédito. Y lo peor, que en su error buscan arrastrar a personas atrás de ellos. Tenga el Señor misericordia y tome cuenta primeramente de nosotros y después de aquellos que actúan de esa manera. Porque aquel que se levanta contra la iglesia del Señor, se está levantando contra el Señor. Y no somos perfectos. Lejos estamos de ser perfectos. Ninguno, empezando por el pastor. Pero somos hijos de Dios. Él compró nuestra vida con su sangre. Somos sus hijos. Y el que toca a uno de sus hijos es como el que mete el dedo en el ojo de Dios. Por eso usted tiene que pedir discernimiento. Probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. No se deje contaminar. Ahora los fariseos defienden a Pablo. Esto es tremendo. Lo querían matar hace 3 versículos. Lo estaban juzgando. Y 2 versículos atrás lo querían matar. Parece increíble, pero aún hay gente así en las iglesias hoy. Versículo 10. El Señor nos está hablando de cuántos dicen amén. Cuando el gobernador, versículo 10 del capítulo 23. Y habiendo grande distensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Herodes había mandado a construir una fortaleza pegadito al templo, porque 2x3 había lío, como 2x3 hay lío en la iglesia hoy. Donde hay gente, hay problemas, Manuel. 40 años, sabrá de lo que estoy hablando.
Así que los soldados descienden rápido y escuche, es el 6º intento de asesinato de los judíos a Pablo. Todos fracasaron. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con Pablo. Miren, el enemigo a través de los religiosos o de él mismo querrá destruir nuestra vida más de una vez. Hacía un reconto de todo lo que me ha pasado en estos 10 años. El tener 2 balas en el cuerpo, el haber chocado en una moto cuando me iba de la casa de Lorena antes de casarme. El que hayan puesto un revólver en la cabeza de Lorena para robarnos una moto allí atrás hace unos años. La volcada en la camioneta y tantas cosas más. Pero yo sé que ningún arma forjada va a prosperar contra nosotros y que vamos a estar sobre esta tierra hasta que Dios quiera que estemos, no hasta que el diablo decida quitarnos. ¿De cuántas cosas te ha librado el Señor? Hablaba con Manuela hoy, 80 años, 3 bypass, 30 depresión tuvo. Se vino caminando y abrí la iglesia a 9:05 hoy porque Federico no vino hoy, es el que abre temprano. Y la vi caminando y le dije, ¿tan temprano? Sí, me dijo, no sabía la hora y quería llegar porque Fabián, que es el que la trae hoy, no venía. Y nos sentamos como media hora ahí. Y me dijo, tengo 80 años, siempre he trabajado, tengo una vitalidad, estoy contenta, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno. ¿Cuántos testimonios tendríamos para contar nosotros de la misericordia del Señor? No nos daría la vida. Ahora bien, este es el 6º intento, como dijimos. El versículo 11, vaya conmigo allí. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Escuche, las personas no querían que Pablo fuese a Roma, el diablo tampoco. Pero Dios hace lo que quiere, con quien quiere, más allá si el diablo y las personas quieren o no. La autoridad de Jesús está por encima de todo. Cristo reina sobre todo. Él sigue sentado en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Nadie podrá impedir que Dios te lleve a donde Dios se ha propuesto llevarte, por más que haya oposición. Versículo 12. Muy de mañana los judíos tomaron una conspiración y juraron bajo... Miren esto son tan tontos, la gente es tan tonta a veces. Por algo la Biblia dice, no seas apresurado para hablar. Primero oí. Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Yo me pregunto, ¿estos se habrán muerto de sed y de hambre? Porque Pablo nunca lo pudieron matar. Se habían muerto de hambre, no sé. ¿Por qué? Porque a Pablo y a mí y a ti nadie puede tocarnos un pelo si Dios no se lo permite. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 13, 14 y 15. Yo voy a lograr que usted se enamore de la Biblia de alguna manera. Yo voy a lograr que usted, aunque haya leído la Biblia y haya ido usted entienda que hay cosas en la Biblia que nunca descubrió. Y la vamos a descubrir juntos. Amén. Versículo 13, 14 y 15. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y le dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros
estaremos listos para matarlo en el camino. Qué lindos cristianos estos. ¡Ah! Qué precioso religioso. Estaban juzgando a Pablo porque Pablo supuestamente había violado la ley. Qué piadosos estos judíos. Pero ¿sabes qué? No se necesita ser judío para actuar así muchas veces. Estos judíos odiaban a Pablo porque según ellos Pablo había violado la ley y ahora ellos estaban violando el 6º mandamiento de la ley. No matarás. Increíble. Queriendo sacar la paja del ojo ajeno, no son capaces de sacar la viga de su propio ojo. Así son los religiosos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello, que aman las primeras filas en las oraciones y que obligan a los hombres a llevar cargas que ni ellos están dispuestos a llevar. A mí hace mucho tiempo me dejó impresionar la persona que grita, salta, habla en lengua, zapatea. A mí me impresiona una persona humilde, que tiene testimonio, que ama a Dios con todo su corazón y que a pesar de lo que esté viviendo, lo encontrás sentado en la iglesia alabando al Señor. Las personas inconstantes que son como la ola del mar, que hoy gritan, zapatean, gloria a Dios, y mañana están deprimidas, yo no seguiría a una persona así. Si usted pone 2 tanques, uno lleno de agua y uno vacío y le da con un garrote, ¿cuál va a sonar más? El que está vacío. Cuidado, porque muchas veces estamos buscando el ruido o las predicciones y profecías de turno. A mí me asombra esa gente que todos los días ve algo. Dios le habla audiblemente todos los días y habla con ángeles y desciende al infierno. Y no estoy diciendo que Dios no hable porque a mí Dios me ha hablado y me ha dado visiones. Y me ha mostrado cosas. Pero yo creo que esas personas tendrían que ser los pastores de la iglesia. Tienen línea directa con el Señor. Levantan el teléfono y siempre tienen una palabra y vienen y te dicen, Dios te está diciendo, ojo. Porque ese que Dios te está diciendo muchas veces tiene su vida hecha pedazos y no es un reflejo de lo que está predicando. O sea, a mí una vez vino, pastor, tengo una palabra para usted. Sí, yo ya sé que Dios me ama, que Dios me quiere prosperar, que Dios quiere que sea feliz, que Dios quiere, ya lo sé todo eso. Y si le van a dar una palabra, asegúrese que esté en la Biblia. Porque si no está en la Biblia es palabra de hombres. Porque Dios lo único que respalda es su palabra. Pero hoy en día cualquiera es profeta, cualquiera es... Ojo. Está como aquel que era apóstol y profeta en las naciones y va a predicar una iglesia y está predicando y Dios lo está usando. Y la esposa del pastor se sienta al lado de él y dice, decime cómo es estar casada con un hombre así de Dios. Y la mujer lo mira y dice, no sé, ese no es el que vive en casa. A veces nos transformamos en la iglesia. A veces nos falta la aureola y tener alas para ser ángeles en la iglesia. Pero en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el vecino. Hace 2 días pude hablar con el vecino. Y lo abracé y me dijo, perdóname, estaba mal. ¿Estás perdonado? Le dije. No me gustó lo que me había dicho y lo que me había hecho. Pero se supone que yo soy el cristiano y que lo quiero traer a Dios. Ahora, como cristiano yo muchas veces he visto, que se muera, que no cuente más conmigo, es un malagradecido. No, que se maneje, que se busque otro. Tenemos que tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo decía en una ocasión, aunque amándolos más, sea amado menos por ustedes. Porque pastorear y predicar, y Manuel puede asentir con su cabeza allí, no es solamente abrazar, aconsejar y reírnos juntos. El pastor tenía un cayado y tenía una media U en la punta y una punta en el palo al final. A veces si la oveja se quedaba la tenía que pinchar, pero era para que siguiera, para que estuviera en el rebaño, para que no se quedara sola, para que no se perdiera. Y si la oveja se caía en el barro, usaba la parte de adelante, la enganchaba. Aquí tenemos un hombre de campo que sabe.
La enganchaba del cuello y la sacaba del barro. Y a la oveja capaz que no le gustaba. Pero era la única posibilidad que tenía de salir del barro, porque si no se quedaba enterrado hasta el pastor. Muchachos y muchachas, Dios no me llamó a ser su amigo. Lamento si alguno... Dios me llamó a ser su pastor. Y a veces los pastores vamos a tener que pinchar. Y no crea que nos gusta. A algunos sí les gusta estar pinchando por la vida. Y a veces vamos a tener que sacar del barro. Pero es porque le amamos. Y yo no quiero hablar de mí porque no está bien, no me gusta, pero usted debe de procurar estar en una iglesia donde se le predique la palabra. Si el pastor lo pincha o lo saca del cuello porque está en el barro, usted tiene que darle gracias al Señor porque tiene un pastor que lo está cuidando y que esto lo está sacando a través de la palabra con amor. Por eso, Manuel, es muy difícil ser pastor. No nos van a querer, algunos nos van a querer y otros nos van a odiar. Hoy nos van a amar y mañana nos van a detestar. Por eso nosotros no tenemos que hacer que la gente ponga la mirada en el pastor. La gente tiene que poner la mirada en Jesucristo, que Él nunca los va a decepcionar, que Él nunca les va a fallar. Por eso, pase lo que pase, usted nunca se aparte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto eran ciego, guía de ciego. Versículo 15. Vamos rápido. Ahora, con el respaldo del consejo, pidámosle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes. Lo querían matar. Dile al comandante romano que solo queremos juzgar a Pablo, pero estamos listos para asesinarlo. Versículo 16. Escuche. Pero aquí nos enteramos por primera vez que Pablo tiene una hermana y que tiene un sobrino. Tenía familia Pablo, por eso decía yo, lloraba por su familia, quería que su familia se salvaba. Dice el versículo 16, pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esa emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. No sabemos cómo se enteró este sobrino de la hermana, de la trama, perdón, pero sí sabemos que Dios saca a luz todo lo que está oculto. Pablo entonces lo envía al comandante y como Pablo era ciudadano romano, el comandante decide defenderlo. Versículo 23 del capítulo 23. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó. Escuche esto, por favor. Pablo era uno solo. Alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Cesarea era la capital, estaba a 60 kilómetros de Jerusalén. Miren, 470 soldados para escoltar a un solo prisionero. Nos da una idea de lo que el comandante estaba previendo que iban a hacerle a Pablo, lo iban a despedazar literalmente. Lisias, el comandante, porque así se llamaba, sabía que estos hombres eran fanáticos y eran religiosos. Ojo con el fanatismo y ojo con la religión. Usted no puede amar al que está sentado en el trono si no ama al que está sentado al lado suyo. La gente decía amar a Dios, pero estaba dispuesto a asesinar a un inocente. Ojo, la religión no tiene nada que ver con el cristianismo. Así que eran fanáticos y que con tal de matar a Pablo eran capaces de cualquier cosa. Escuche, en el nombre de Dios, los religiosos han matado espiritualmente a muchos inocentes. Proverbios 16:7 dice que cuando los caminos del hombre son perfectos, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él dice, después lo busca en su casa, realmente espero ir a verlos, pero no sé cómo. Salía plata. No era cualquier cosa ir a Roma. Te tendrían que abrirte todas las puertas, tendría que coincidir todo y te tendrían que llamar de Roma para que vos pudieras entrar. Pablo no tenía idea de cómo iba a llegar a Roma, seguramente.
Sin embargo, vemos que Dios hace que Pablo llegue a Roma sumamente protegido y gratis. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, Él va a orquestar todas las cosas a tu favor. Pablo de seguro oraría: Señor, llévame a Roma, quiero ir a Roma. No tenía ni idea que Dios lo iba a llevar de esta manera. A veces oramos y decimos: Señor, úsame, Señor, santificame. Después vienen las pruebas y nos preguntamos: ¿por qué me está pasando esto, Señor? Y el Señor dice: estoy respondiendo tu oración. No me pediste que te santificare. Estoy haciendo pasar por el horno de la aflicción. Porque es en medio de la prueba y la aflicción donde Dios nos santifica, donde aprendemos a conocer a Dios. Por eso, cuidado. Alguien puso por allí: si estás pidiéndole a Dios, hágase tu voluntad, debes estar dispuesto a que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no dice que siempre va a ser bonita. No dice que siempre va a ser en paz. No dice que siempre van a hacer todas las cosas de la mejor manera. Dice que es buena, agradable y perfecta. Pablo pidió llegar a Roma, Dios lo llevó a Roma. Claro, Pablo quería llegar de otra manera. ¿Saben qué había ido a hacer Pablo allí al templo? A llevar una ofrenda para los necesitados. Lo puede leer en el capítulo 22. Juntó una ofrenda para los necesitados de Jerusalén. A veces, queriendo hacer el bien, nos metemos en tremendas pruebas y tremendas tribulaciones. Pero Dios está en el asunto, como estaba con Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús alineó la maquinaria militar de Roma para cumplir en Pablo sus propósitos. Cuando Cristo ordena, hasta el diablo obedece. ¿Cuántos dicen amén? Lisias envía a Pablo al gobernador que se llamaba Félix con la siguiente carta, versículo 26 al 30. Aquí vemos un hombre egocentrista, creo que 9 veces dice Claudio Lisias. Se pone en primer lugar. Usted lee, Claudio Lisias. Y escuche porque miren qué interesante. Versículo 26. Claudio Lisias, en primer lugar. A su excelencia el gobernador Félix, saludos. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo. Es que tengo una Biblia paralela aquí. Tengo la Reina Valera y a veces me confundo. Pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté. Qué mentiroso. Porque me había enterado de que era ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban. Así que lo llevé al consejo judío. Versículo 29. ¿A qué está diciendo que Pablo es inocente? Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a sus acusadores que pongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Y acá se pone bueno porque acá Dios va a tocar algunos corazones. Los fariseos dijeron que era inocente. Lisias afirma que era inocente. Aquí Pablo ya está en Cesarea, en el pretorio, en el castillo que Herodes había mandado construir para él. Pablo goza de una semilibertad, está custodiado, pero en semilibertad hasta que incluso tiene permiso para que lo vengan a visitar. Pablo goza de esa hasta que lleguen sus acusadores. Hasta que llega el juicio de Pablo. Capítulo 24, versículo 1. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos, miren qué interesante, y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Estos sacaron plata y contrataron un abogado llamado Tértulo. El Sanedrín no llegó solo, contrata a un abogado de oficio para que presentara su carta frente al gobernador Félix. ¿Quién era Félix? Un hombre famoso, escuche, por su crueldad y por su corrupción. Los judíos lo detestaban, le temían y no lo podían ni ver. Los judíos lo detestaban, lo temían y no lo podían ni ver. ¿Por qué hago hincapié en esto? Ahora usted va a ver
la carta que le manda este sinvergüenza, contratado por ello a Félix. Los judíos tenían a Pablo entre la espada y la pared. Humanamente Pablo estaba en problemas. Versículo 2 al 4 del capítulo 24. Miren la carta de este sátrapa, abogado. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix. Lo odiaban, lo detestaban y no lo podían ni ver. Pero acá se trataba de matar a Pablo a toda costa. Así que dice: excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en progreso de esta nación. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud. No se dejen endulzar los oídos por el diablo. Pero, a fin de no importunarlo más, le ruego que con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente. Un salamero este tipo. Un mentiroso, un abogado que estaba ahí. Lo detestaban, le temían, no lo podían ni ver. Pero se trataba de matar a Pablo. A veces hay gente que nos detesta y se junta con otra para darnos pedazos a nosotros. Y le habían pagado a este, y claro, él excelentísimo, un mentiroso, horrible lo que hizo. Disculpen la expresión que voy a usar, un alcahuete. Estaba diciendo con su boca nada que ver con lo que había en el corazón. Así que seguimos un poquito más y quiero que usted preste atención. Era un manipulador y un mentiroso. Y ahora le va a dar palo a Pablo. Va a mostrar la verdadera hilacha en el versículo 5 al 8 del capítulo 24. Hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbio entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso trató de profanar el templo, por eso lo prendimos. Usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. ¿De qué lo acusó? De ser una plaga y agitador del mundo. Busqué hoy en internet, googleé, porque a mí me parecía que había una ministra en unos gobiernos anteriores que le había llamado plaga a los cristianos. Y fue la ministra de Educación, Julia Muñoz. Y dije, mirá, no hay nada nuevo bajo el sol. Porque acá te dice, son una plaga estos cristianos. ¿Recuerdan eso que no sé? En el 2018 fue, hoy lo googleé. Hoy lo busqué. Así que lo acusa de ser una plaga, agitador del mundo entero, cabecilla del nazareno y de profanar el templo. Roma protegía la paz más que todas las cosas. Armar relajo en Roma era sinónimo de muerte. Cuando le toca el turno a Pablo, Pablo dice, versículo 10. Cuando el gobernador con un gesto le hizo, le concedió la palabra, Pablo respondió, sé que de hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. Tranquilo, cortés, sin salamería, con la verdad siempre. Yo sé que usted ha sido gobernador de esta nación, aquí sí que de buena gana yo voy a presentar mi defensa. Yo no provoqué ningún disturbio, versículo 11 al 13 lo lee en su casa, tampoco soy un cabecilla de nada, versículo 14 y 15. Aquí Pablo pasa de ser un acusador a un acusado, versículo 16, de acusado a acusador. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Creo en la resurrección de justos e injustos, uno para condenación y otro para vida eterna. Por eso me esfuerzo en tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, yo no estoy jugando a ser cristiano. Yo soy cristiano porque sé que un día resucitaré y daré cuentas a mi Señor Jesucristo. Ya voy a terminar. Te hago esta pregunta en esta mañana. ¿Cuántos creen en la resurrección de los muertos aquí? ¿Todos creemos en la resurrección? ¿Cómo afecta eso tu vida? ¿Cómo afecta eso tu vida? A ti que crees en la resurrección, dime cómo esa creencia impacta en tu vida diaria. En tu trabajo, en tus negocios, en tu dinero,
Porque un día vamos a tener que dar cuenta a Dios que hicimos hasta con nuestro dinero que Él puso en nuestras manos. ¿Cómo afecta esa realidad? No juegues a ser cristiano porque un día cuando resucites darás cuenta delante de Dios. Vamos a leer el versículo 17 al 20. Rápidamente. Después de una ausencia de varios años volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo, como dijimos, y presentar ofrenda. En esto estaba habiéndome ya purificado cuando me encontraron en el templo. No me acompaña ninguna multitud, no soy cabecilla de nada, ni estaba implicado en ningún disturbio. Los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia y son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones si es que tienen algo contra mí. De otro modo, estos que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando comparecí ante el consejo. ¿Dónde están los judíos de Asia? Dice Pablo, los que me acusaron, porque otra vez era ilegal acusar a alguien sin que los acusadores estuvieran presentes, aunque habían pagado un abogado. Era ilegal. Finalmente Pablo dice, de lo único que ustedes me pueden acusar es de que yo creo en Cristo y en la resurrección de los muertos. Versículo 21. A no ser lo que exclamé en presencia de ellos, es por la resurrección de los muertos, por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes. Los fariseos creían lo mismo que Pablo, sin embargo a los fariseos les molestaba que Pablo afirmara que íbamos a resucitar porque Jesucristo resucitó primero. En 1 Corintios 15:20 dice que Cristo es la primicia de los que duermen. Así que nuestra resurrección es posible porque Jesucristo resucitó primero. ¿Cuántos dicen amén? En los versículos 22 y 23 Félix pospone el caso. Ya estamos por terminarlo. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lisias decidiré su caso, le dijo, decidiré su caso. Luego le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. ¿Cuánto pospuso el caso Claudio Félix para Pablo? 2 años. Lisias nunca vino. ¿Qué hubieras hecho vos y qué hubiera hecho yo? 2 años preso, injustamente, por acusaciones que no eran verdad, por un gobernador corrupto que ahora vamos a ver que estaba esperando que Pablo le diera plata para dejarlo suelto y quería congraciarse con los judíos. ¿Qué hubiéramos hecho? ¡Esto es injusto! ¡Injusticia! No hubiéramos quejado, no hubiéramos deprimido. ¿Saben qué hizo Pablo? Lo único que tenía que hacer, lo único que sabía hacer. No se quejó, oró, escribió cartas y predicó el evangelio. Es aquí un verdadero cristiano. Yo no sé qué hubiera hecho en lugar de Pablo. Porque que te metan preso siendo culpable, bueno, vaya y pase. Pero que te la comas de costado solamente por servir a Cristo. Ahora aquí hay un problema que yo encuentro, un meollo en esta cuestión. La gente quiere cristianismo sin pasar por luchas y por pruebas. La gente quiere ser cristiana sin enfermarse, sin endeudarse, sin tener problemas en la familia, sin tener problemas. Y eso no existe, eso no es el cristianismo. Eso es otra cosa, eso es pare de sufrir. No sé por qué le ponen pare de sufrir, porque si realmente parara de sufrir, todo el mundo estaría ahí, pero yo hablo con los que van a pare de sufrir y siguen sufriendo como vos y como yo. Voy a cerrar. Lo último por hoy. El testimonio de Pablo ante Félix y su esposa Drusila. Lindo nombre, Ponaní. Versículo 24. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de, miren de lo que habló Pablo, él no andaba con rodeo. Acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Quién era Drusila? Saben que cuando uno prepara el mensaje tiene que ver contexto histórico, a quién fueron y qué Dios nos quiere decir en este tiempo. ¿Quién era Drusila? Una joven judía, hija de Herodes Agripa I,
¿Quién era Herodes Agripa? El mismo Herodes que en Hechos capítulo 12, oramos en la oración, lo que vinieron el viernes, encarceló a Pedro y a Jacobo y mataron a espada a Jacobo y a Pedro porque la iglesia hacía oración a Dios sin cesar con él. Lo liberó sobrenaturalmente. Escuche, este Herodes había tenido 3 hijos, Agripa II, que usted puede conocer en el versículo 25 y 26 si quiere, a Berenice, la hermana de Agripa II, y a Drusila. Esta muchacha no era cualquier persona. Drusila era sobrina de Herodías, la que mandó bailar a su hija Salomé delante de aquellos viejos borrachos y corruptos y pidió la cabeza de Juan el Bautista en el plato. Esta era la sobrina. Sobrina de Herodías y nieta de Herodes el Grande, el mismo Herodes que había mandado matar a los bebés cuando Jesús nació. ¡Qué parentela, por Dios! El padrino un poroto, me anoté yo acá. La cosa nostra un poroto. Dicen que era hermosa, se casó con el rey de Mesas a la edad de 14 años, un pequeño reino de Siria. 2 años después, a los 16, Félix la seduce para que abandone a su marido y se vaya con él. Qué linda parejita estos dos. Pablo para estos dos sinvergüenza, llaman a Pablo para que les predique a Félix y a Drusila, que en este momento Drusila tenía 22 años de edad. Pablo aprovecha y les predica el evangelio sin titubear. Les muestra su condición delante de Dios, versículo 25. Dice que Félix tuvo miedo, se puso a temblar. Él lee ahí, dice, Félix se puso a temblar. ¿Se imagina en ese momento Pablo hablarle a ambos? Félix, Drusila, óiganme bien. Ustedes no pueden presentarse ante Dios basado en su justicia humana, puesto que sus obras son como trapo de inmundicia. Había que ser valiente, ¿eh? Había que tener agallas. No se pueden presentar así. En segundo lugar, Pablo le habla del dominio propio, justo a Félix que sedujo a esta mujer para que dejara al marido y se fuera con él. Y finalmente el plato fuerte de Pablo, el juicio venidero. Miren, muchachos, no crean ni por un instante que ustedes pueden pecar sin consecuencia. Yo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y que tiene vigencia hace miles de años atrás y que sigue teniendo la misma vigencia hoy. Simplemente voy a soltar esta palabra. El que la agarre, que la agarre. Miren, muchachos, no crean ni por un instante que ustedes pueden pecar sin recibir las consecuencias. Han dejado de estar de moda estos mensajes en la iglesia. Porque estos mensajes incomodan nuestra alma, incomodan nuestro espíritu. Pero yo no estoy aquí para incomodarte o no incomodarte. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios y es mi deseo que un día todos juntos paseemos por las calles de oro y el mar de cristal en el cielo. Yo diré hasta el cansancio, lo único que precisa una iglesia es predicar la palabra de Dios y hacerle caso a ella. No necesitamos revelaciones nuevas. El pecado es pecado. Lo que estuvo mal hace 2000 años sigue estando mal hoy y seguirá estando mal dentro de 2000 años más delante de la presencia del Señor. Algunos barren bajo la alfombra. Yo creo que quienes hacen eso no conocen al Señor. Porque un día, cada uno de los que por responsabilidad, y la Biblia dice que los que predican el Evangelio serán juzgados más duramente que ustedes. Así que imagínense, si tendrán que orar por su pastor, Manuel, seremos juzgados más duramente que la iglesia. Que Dios nos ayude a hacer las cosas bien. A menudo estar en paz con Dios significa incomodar a los hombres. Porque la palabra de Dios vino para incomodarnos, primero a nosotros y después a los que la escuchan. Les amo con todo el corazón. Pablo amaba a estos dos, Por eso les predicó el Evangelio.
La mejor manifestación de un predicador y de un pastor en una iglesia es que predique la palabra de Dios tal cual está escrita, aunque a alguno le incomode. Por eso es de menester elegir en dónde congregarse. Escuchar palabra de Dios cambia nuestras vidas, nos expone. Y si estamos caminando mal, nos corrige, no para quebrantarnos, sino para levantarnos. Ese es el amor de Dios que manifestó en una cruz. Ya voy a cerrar. Un día Drusila y Félix tendrán que presentarse ante Dios, y si no se arrepienten y hacen a Cristo su Salvador, no tendrán oportunidad de salvación. Él es nuestra justicia, Él es nuestra esperanza, Él es la propiciación por nuestros pecados. En ningún otro hay salvación. Sin Cristo están perdidos Drusila y Félix. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Imagínate parado delante de aquel que hacía así y te quitaban la vida. Parado delante de la mujer que era judía y había abandonado a su marido, había hecho cualquier cosa y él ahí paradito y él tenía que predicar la palabra de Dios. ¡Qué coraje! El autor de la carta a los Hebreos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esto es lo triste del caso y cierro. No hay registros de que Félix y Drusila se hayan arrepentido. Félix se atemoriza, pero no se arrepiente. Dios no quiere que te atemorices, Dios quiere que te arrepientas. Si Félix y Drusila no se arrepintieron, pasarán la eternidad recordando ese momento en que les fue predicado el evangelio de la gracia y no lo aprovecharon. Dios le dio la oportunidad y no quisieron. Acá te voy a agarrar. Voy a cerrar y voy a terminar con esto. Hay un libro en el cielo que es el libro de memoria de Dios, que está escrito cada día de nuestras vidas. Y Jesús dijo: si no hubiesen escuchado no tendrían condenación. Pero ahora, por haber escuchado, ahora ya están condenados si no obedecen a mi palabra. No es cualquier cosa ser cristiano. Un día, nos guste o no, lo creamos o no, nos vamos a presentar delante de Dios. Y hoy, un 31 de agosto, a las 12 del mediodía, estará escrito en el cielo que Dios te habló, que Dios te confrontó, porque Él quiere salvarte y Él te ama. Miren, yo no estoy aquí como alguien perfecto. Tengo más defectos que cualquiera de ustedes. Yo no elegí ser pastor, es más, le decía a Lorena el otro día: yo quiero ser cristiano, ir a la iglesia y que de 2 por 3 me den para predicar. La responsabilidad que hay sobre un pastor y los futuros pastores es cosa seria. Yo creo que la iglesia debería orar más por el pastor. Creo que la iglesia debería ser: Señor, dale sabiduría al pastor, ayudarlos a hacer las cosas al pastor, cuidar de que el pastor no caiga, cuidar de que el pastor no peque, cuidar de que el pastor no se llene de ego, cuidar de que el pastor no sea un déspota, cuidar de que el pastor no se desvíe de la palabra, cuidar porque nosotros necesitamos un pastor que predique la palabra. Ahora sí cierro, Juan. A Félix también le ganó la codicia, y ojo con esto, porque yo creo que Dios nos prospera y que Dios nos va a prosperar mucho. Si quiere ir a ver el fondo, ya está el 80% terminado. Y creo que se va a llenar esta iglesia y que Dios nos va a dar oportunidad de hacer más cosas, muchas más de las que nosotros alguna vez imaginamos o pensamos, y que nos vamos a extender no solo para el fondo, sino a otros lugares, y que de este lugar van a salir pastores, evangelistas, músicos, misioneros, porque la iglesia de Dios es un organismo que está vivo, se levanta y se reproduce, y acá están los verdaderos siervos del Señor. Pero ojo, a Félix le ganó la codicia. Raíces de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Versículo 26, Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Leímos 2 capítulos de la Biblia hoy en 1 hora 10 minutos.
Gloria a Dios. La exposición de su palabra alumbra y hace sabio al más sencillo. Desde una perspectiva humana, lo que le sucedió a Pablo fue una tragedia. ¿Recuerdan el título del mensaje? ¿Se acuerdan? No es una tragedia, es un perfecto plan de Dios. Desde una perspectiva humana, lo que le sucedió a Pablo fue una tragedia. Aparentemente perdió 2 años preso. Sin embargo, Lucas, que fue el que escribió Hechos, nos quiere hacer ver que lo que parece una tragedia es un plan de Dios para engrandecer su nombre. No confundamos dificultad con derrota. Dios sigue teniendo un plan. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Su plan es perfecto, aunque no lo entiendas ni te guste, Él sigue al control. Ponete en pie. No seas como Drusila y como Félix en esta mañana, que escucharon el mensaje y no se arrepintieron. ¿Estás pasando por luchas, por pruebas? ¿Sientes que estás en una prisión? ¿Sientes que es injusto lo que te está pasando? ¿Sientes que es injusto lo que estás viviendo? ¿Sientes que a veces no puedes más y piensas que el enemigo te va a derrotar? Los planes de Dios son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y escucha antes de orar, lo que el diablo planeó para destruir tu familia, para destruir tu matrimonio, para destruir tu casa, será lo que Dios usará para levantarte y tener los mejores años de tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, porque los planes de Dios para sus hijos son perfectos. Cerrá tus ojos ahí donde estás, dale gloria al Señor. Dale honra, dale alabanza, Señor, gracias. No entiendo lo que estoy viviendo, pero sé que eres el Dios de Pablo. Como estuviste con él, tú estás conmigo y me vas a sacar en victoria. La derrota no va a tocar mi casa, la derrota no va a tocar mi familia, la derrota no va a tocar mi matrimonio, la derrota no va a tocar mis hijos. Tus planes son perfectos para mí. Allí donde estás, si estás hoy aquí y nunca entregaste tu corazón a Jesucristo, allí en el lugar, todos con los ojos cerrados, si nunca entregaste tu corazón a Jesucristo, levanta tu mano al cielo. Si quieres hacer de Jesús el Señor de tu vida y necesitas conocerle, no tengas vergüenza. Levanta tu mano al cielo allí donde estás. Dile, Señor, te necesito. Quiero hacer las cosas bien. Quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Que perdones mis pecados. Que me levantes, que me restaures, que me transformes. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de haber pecado en contra tuyo, de haber hecho las cosas mal. Te pido que me limpies. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo sí he escuchado tu palabra hoy, Señor. Tú me has hablado claro y firme. Yo sé que en ti hay restauración. Sé que en ti hay victoria. Sé que tú usas los planes malvados del diablo. Te metió en la droga, te metió en el alcoholismo, te hizo fallar a tu familia, te equivocaste, pero Dios va a usar esas cosas para levantarte. Dios va a usar tus tropezones y tus caídas para glorificarse. Querida iglesia, casa de paz, yo bendigo tu vida. Te cubro con la sangre de Jesucristo y proclamo en fe que el enemigo no va a poder torcer los planes de Dios para tu vida y lo que Dios ha dispuesto a hacer contigo y lo que Dios ha abierto, nadie va a poder cerrar. Señor, tu palabra es viva, es eficaz. Oro para que ninguno de los que se congrega aquí se aparte. Ayúdanos a no ser religiosos. Ayúdanos a no ser fanáticos. Ayúdanos a ser buenos hijos, buenos cristianos, buenos miembros,
buenos líderes, buenos pastores, buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos. Somos tus hijos, en tu mano nos encomendamos y te damos gloria por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si Dios le ha hablado, dele un aplauso al Señor, bendígalo. La palabra de Dios es poderosa, es lo único que necesitamos. Nos despedimos adorando y alabando al Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Recuerden que esta tarde a las 5 de la tarde los jóvenes y los adolescentes se reúnen hoy. El miércoles a las 7 del estudio bíblico. El viernes a las 7 también es la oración. Y este sábado próximo nos toca nuestra reunión de damas. Vengan, todas las mujeres están invitadas, sin importar su edad. Va a ser una reunión bien diferente a la pasada, y a la anterior y a la anterior. Va a ser distinta. Así que las esperamos a todas y por supuesto que nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10 de la mañana.